Hola alumnos, espero que estén bien. Vamos a hacer una onceava ayudantía de cálculo 2 en la que vamos a ver los temas de integrales de superficie en campos escalares y vectoriales. Probablemente en clase ustedes vieron integrales de superficie en campos vectoriales. En ese caso, la integral pasa a llamarse integral de flujo, porque es el flujo del campo vectorial que pasa por la superficie. Pero también puede pasar que queramos calcular una integral de superficie en un campo escalar. Entonces vamos a ver caso a caso. Campos escalares, entonces, yo les comentaba que al igual que en integrales de línea, nosotros podemos ocupar integrales de superficie, en que vamos a necesitar una parametrización para esta superficie. Y en este caso, así como en integrales de línea, ocupamos un solo parámetro para describir una curva, aquí en integrales de superficie vamos a parametrizar la superficie con dos parámetros. Entonces, ahora ya no es gamma, ahora es sigma. Sigma de dos parámetros. Y estos parámetros les llamamos T y S. Son los parámetros que vamos a ocupar. Parámetros. Por ponerles cualquier nombre, podrían ser cualquier otra letra. Y va a tener tres componentes, porque queremos caracterizar una superficie tridimensional. Entonces la componente X va a ser la función X o la componente X que dependa de estos dos parámetros. Componente Y que dependa de estos dos parámetros y también con Z. Ya vamos a ir viendo cómo parametrizar. Entonces, vamos viendo los elementos de estas integrales. Como es una integral de superficie, estamos caracterizando una superficie, ¿cierto? Vamos a necesitar una integral doble y un diferencial de área para caracterizar esta superficie, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando una integral con un campo escalar, acuérdense, este no es la superficie, sino que es un campo cualquiera. Este campo nosotros vamos a tener que evaluarlo en la parametrización, ¿cierto? Y va a estar lista esta parte de aquí. Luego nos va a quedar el diferencial de área que se va a escribir de la siguiente manera. Fíjense, se escribe como la norma del producto cruz, es un producto cruz, entre las derivadas de la parametrización. A ver, si la parametrización es un vector, ¿cierto? Nosotros vamos a derivar con respecto a S y derivar con respecto a T. Entonces vamos a tener dos vectores a los que le vamos a aplicar producto cruz, ¿cierto? Producto cruz nos va a dar un vector y a ese vector hay que sacarle la norma. Y ahí vamos a tener una parte de nuestro diferencial de área, porque el diferencial de área también va acompañado con estos de S y de T, que son los pequeños diferenciales de estos dos parámetros que estamos utilizando para describir nuestra superficie. Fíjense ahora por qué se escribe este diferencial de área de esta manera. Así un dibujo bien rápido, si es que nuestra superficie está hecha de esta manera, por ejemplo, esta curva azul que ven ahí, podemos escribir un pequeño pedacito, ¿cierto? De área, una pequeña área. Esta área de acá estaría dada por la norma del producto cruz entre las derivadas. Y las derivadas en este caso son como los vectores tangentes en cada dirección, de t y de s. Entonces, es un pequeño dibujo que ayuda a entender de dónde sale. Y esto obviamente cuando se mete a la integral, porque esto estaría en el caso discreto, que es un cuadrado que no se parece a la superficie, pero cuando nosotros trabajamos con integrales le tenemos que añadir estos dos diferenciales. Hay una derivación bastante bonita si ustedes quieren verlo en el libro o en cualquier otra parte, en Wikipedia puede estar también, así que lo que nos interesa al final es que se queden con que van a ocupar esta fórmula de aquí, si es que llega a aparecerles una integral sobre un campo escalar. Ahí. ¿Podría haber escogido otro color? Sí, y voy a hacerlo. Pero, como ustedes en clase vieron, integrales sobre campos vectoriales son las que nos van a interesar principalmente. Y estas son las que se llaman integrales de flujo. Como les dije, los campos vectoriales son campos de vectores, ¿cierto? Y van a representar un flujo que atraviesa la superficie. Y de esta forma, la integral se escribe de la siguiente manera. Es una integral doble y el campo se tiene que multiplicar en producto punto. O sea, no es una multiplicación, es un producto punto. Acuérdense, yo le pongo una pelotita bien grande aquí para que se diferencie de la multiplicación chica. Este es producto punto. Con un vector normal, ¿cierto? El vector normal va a estar normalizado. Y cuando está normalizado, se tiene que dividir por su norma, ¿cierto? El vector normal se va a escribir como simplemente el producto cruz.
Y esto se multiplica por afuera con el diferencial de área. Entonces estas dos cosas se van a eliminar y simplemente van a quedar estas dos integrales. Entonces, quédense con esto, estas son las que vamos a ocupar y principalmente, dado lo que han visto en clase, vamos a ocupar esta de aquí, porque vamos a estar viendo integrales de flujo. Y estas son las que se ocupan en integrales de flujo. Integrales de flujo. Entonces, fíjense aquí qué vamos a tener que hacer. Vamos a tener que parametrizar en primer lugar una superficie, ¿cierto? El campo, lo más probable es que nos den el campo. Por eso después vamos a tener que evaluar el campo en la parametrización. Y a la parametrización le vamos a tener que sacar las derivadas, sacarle producto cruz. Y después tenemos que encontrar también los límites de integración de estos dos parámetros. Y ahí vamos a poder tener todas las componentes que necesitamos para integrar nuestra integral. Aquí hay algo que yo no les he mencionado, tanto de integrales de línea, que es qué pasa cuando esto vale 1. Acuérdense que en integrales de línea era f por dl, ¿cierto? En el caso de que f valiese 1, se estaría calculando un área, ¿cierto? Yo les había dicho que f podría ser f de xy y era como la superficie superior que estaba encima de nuestra curva y calculábamos un área. Pero también esta área, al igual que como les expliqué, que unos volúmenes coincidían con un área en integrales dobles al principio cuando empezamos a ver esto también calza con el largo de esa curva. Y acá también, si es que ustedes lo ven en campos escalares, cuando esto vale 1, ahí lo que ustedes van a estar calculando es la superficie. Por ejemplo, ¿cuál sería la superficie de un casquete esférico o de un semicasquete esférico? ¿Cierto? Sí, semi la mitad. Ahí, ¿cuál es la ecuación para encontrar la superficie? No el volumen, sino la superficie, el área de toda su superficie. Ustedes lo pueden hacer con integrales, ¿cierto? Si es que ustedes consideran que la función campo escalar es 1 y lo único que tienen que hacer es encontrar la parametrización y encontrar los límites de integración. Ahí podemos intentarlo si es que nos queda tiempo al final de resolver los ejercicios. Pero es para que lo tengan en cuenta si es que en algún momento les preguntan, quizás no en este curso, quizás más adelante, calcule la superficie de tal figura o manto. Ahí vamos a ir viendo. Entonces vamos con los ejercicios para que quede un poquito más claro.